Hombres de Cristo. Dejemos que la palabra de Dios examine nuestro corazón y alumbre nuestros pasos. Quisiera compartir con ustedes acerca del rol de la iglesia en la obra misionera. De una manera muy breve, esto es un estudio extenso, que tiene 7 puntos, vamos a ver solamente uno, en particular porque creo que es algo que nos puede ayudar a todos, a lo mejor alguno inclusive ya lo he escuchado, porque yo lo he dado en distintos lugares a esto, que tiene que ver con cuál es el rol que cumple la iglesia a cada uno de nosotros. La idea es traer a la tierra, dicho de alguna manera, o traer a la realidad de cada uno de nosotros, qué puede hacer la iglesia a favor o por la obra misionera, ¿no? Vuelvo a decir, esto es algo que Jorge me había pedido que pudiera compartir con ustedes. En definitiva, en primer lugar, decirles que la cabeza de la iglesia es Cristo y Cristo es misionero. Es decir, sí, y esto es un concepto simple pero profundo. Es decir, nosotros somos lo que nuestra cabeza es, humanamente hablando. Y bueno, y en la iglesia pasa lo mismo. La cabeza de la iglesia es Jesucristo, y Jesucristo es el primer, principal y excelso misionero. ¿Por qué? Porque vino con una encomendación del Padre, porque Dios lo envió, ¿no?, a cumplir una misión. Yo escribí los versículos acá solo para que no estar buscándolos en la Biblia y tenerlo. Pero está escrito en la versión 1960, bastante coloquial para nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, habla el Señor Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. O sea, el Señor Jesucristo viene a la tierra con un mensaje del Padre y con un rol del Padre, una función del Padre. Hay varios versículos de esto, ¿no? Mas no tengo mayor testimonio que el de Juan, dice el Señor. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Aquí lo que quiero es fortalecer el criterio, el concepto de esta palabrita, Dios lo ha enviado. O sea, Dios envió a su Hijo con un propósito perfectamente establecido en su palabra, y aquí lo estamos leyendo. Yo voy pasando algunas citas más que no hacen más que corroborar, ¿no?, lo que acabamos de decir. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Claramente en estos versículos se da énfasis no tanto al hecho de lo que viene a ser, sino de quién lo envió. Claro que en todos los casos está lo que viene a ser, pero lo que quiero puntualizar aquí es que el Señor Jesucristo es un enviado del Padre, que viene con una función, es decir, tiene la encomendación del Padre para realizar una determinada tarea. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo resucitaré en el día posterior. Otra vez, el Señor Jesucristo mostrando cuál era el propósito del Padre y quién era su enviador, si vale la palabra, digamos, ¿no? O su encomendador, su encomendante, diríamos en nuestros días. El mismo Padre lo había encomendado. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Otra vez, una vez más haciendo énfasis en aquel que había enviado al Señor Jesucristo. Ahora, el criterio. Miren ustedes aquí. Dice Juan 20:21. Quiero rescatar este versículo por dos motivos fundamentales. Primero, porque es el contexto de este pasaje, está claro que es la gran comisión. Aquí, bajo la mirada de Juan. Es un pasaje que está 5 veces en la Biblia, 4 en el Evangelio y 1 en Hechos. Es decir, como una regla de hermenéutica, lo que se repite muchas veces es porque es troncal en la palabra de Dios, y esto está claro. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, aquí hace una mención Juan que no hace ningún otro de los escritores. Lucas lo escribe 2 veces en el Evangelio y también lo escribe en Hechos, y Mateo y Marcos no notan esto que nota Juan. Ninguno de los otros 3 notan lo que nota Juan acá. Porque aquí hay una expresión particular, dice la Escritura ahí en el contexto del pasaje, ustedes lo conocen, los discípulos estaban atribulados, estaban atormentados, dice la palabra, en función
del temor que tenían, estaban temerosos por miedo de los judíos, encerrados en un aposento ahí arriba. Y el Señor se presenta a ellos y le dice, pasa a vosotros, ¿no? Y le muestra sus manos y otra vez les dice, pasa a vosotros. Y después les dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y yo quiero hacer foco en esto, queridos hermanos. Ahí estaban los 11 temerosos discípulos del Señor. Que la historia nos cuenta luego que muchos de ellos, o algunos al menos de ellos, no se movieron del entorno en el que estaban. Sin embargo, Dios, el mismísimo Señor Jesucristo, a ellos mismos les encarga el encargue que el Padre le había dado. Y esto es trascendental en la vida de cada uno de nosotros. Muchos de los que estaban ahí, diría más, permítame una expresión que a lo mejor no es del todo correcta, pero comparados con Pablo, que no estaba ahí, ninguno de ellos tuvo el rol de extensión del Evangelio que tuvo Pablo, por lo menos a los ojos de los hombres. Es decir, en definitiva, también es cierto que el Evangelio llegó a nosotros gracias a ellos. Ahora, ahí el Señor no hace una discriminación, no dice a Felipe una cosa, a Bernabé otra. No, 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 no. El Señor allí, reunidos ellos, a todos ellos, sin hacer ninguna discriminación en el buen sentido de la palabra, ninguna clasificación, no dice a ustedes sí, otros no. No, a todos. ¿Por qué digo esto? Porque el mandato de la extensión del propósito evangelístico o misionero del Señor Jesucristo se le transmite a todos los discípulos, como Él nos transmite a nosotros, y a través de ello nosotros recibimos este, esta posta. Me gusta la idea de representar a esto como una carrera de posta, ¿no? Que alguien corre alrededor de una cancha. Yo jamás hice eso, lo he visto por televisión, ¿no? O alguna vez en algún evento deportivo en la escuela, por ahí, veo cómo, bueno, corren alrededor de una cancha y faltando unos metros para terminar la vuelta o terminar el periodo de recorrido que tienen que hacer, a veces una vuelta, a veces 6 metros, lo que fuese, no sé. Otro empieza a correr al lado y la posta que lleva el primero, el banderín que ellos tienen, lo transmite. Y luego este hace lo mismo con otro. Y así hasta llegar al final. En definitiva, ese banderín que surgió de los organizadores de la carrera es el que ellos llevan en sus manos y cambian las estrategias, las velocidades. Algunos, he visto algunas carreras de este tipo y bueno, hay estrategias. A lo mejor algunos dicen, no, el más rápido corre primero. ¿Por qué? Porque si le saca una buena diferencia al segundo, los va a desmoralizar. Entonces el segundo ya tiene, el que viene atrás, o el segundo, el tercero, que venga atrás, dice, uy, tenemos que recuperar un montón de cosas, de tiempo, y bueno, entonces ya medio que lo dejan medio fuera de competencia de entrada. Otro dice, no, hagamos 4 personas parejas que corran todo lo mismo. Otro dice, pongamos al último, correr más rápido porque es el que va a recuperar. Bueno, es una estrategia de la cual hablo sin conocer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay diferentes actores, diferentes corredores, diferentes estrategias, pero la aposta es una. Y cuando yo pienso esto, y digo que en mi mano hoy, y en la suya, querido hermano, no tuya, hay un banderín, sin faltar al respeto, que nació en el cielo. Porque el Padre le dio al Señor Jesucristo, y Él dice, como el Padre me envió a mí, así también yo os envío. Con el mismo criterio. Y esto a mí me saca me hace pensar cosas diferentes, porque digo, pero tengo el privilegio, uno puede decir, pero Señor, vos eras el Hijo de Dios, lo conocías a Dios, te lo dio en el cielo, me lo transmití a mí, ¿yo qué puedo hacer? ¿No? El Señor dice, no, 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 yo ya me fui, yo ya resucité, no estoy más acá con ustedes, no voy a estar un tiempo, después queda el Espíritu Santo, pero la posta viene del cielo. Y esa misión que la iglesia tiene, porque justamente es dada a todos los discípulos, y ellos a todos nosotros, por carácter transitivo, tiene que ver con un propósito celestial, divino, con una encomendación divina
que me queda grande, y mucho. Entonces, cuando pienso en esto, digo, qué privilegio el del cristiano de traer la posta, ¿no? La de cada uno de nosotros. Y aquí nosotros tenemos que entender que el, el rol de la iglesia, que en primer lugar, el primer rol de la iglesia local en la obra misionera es saber que tiene un rol, porque Dios se lo dio. Y créanme, hermano, que me gustaría quedarme con esto. Vuelvo a decir, esta es una presentación extensísima, pero no es mi objetivo trabajar otros criterios. Y solamente me quiero quedar con esta primer mirada. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que el rol misionero y el rol que la iglesia tiene dentro del misionero es restringido. ¿Restringido qué? A lo mejor iniciar nuestras capacidades. Bueno, nosotros no somos una iglesia, podemos decir, que tenga dinero, por ejemplo, ¿no? Somos una iglesia muy pequeña y argumentamos esto. Y estaríamos argumentando lo mismo que argumentan los discípulos ahí frente al Señor y le dice, paz a vosotros. Yo sé que tienen miedo ustedes. Claro que tienen miedo. Sí, está bien. Pero les doy la posta, igual. No tenemos suficientes recursos. Son algunas de las excusas más comunes que encontramos en este sentido. Estamos ocupados en el lugar donde Dios nos puso. Algunos dicen, no, nosotros tenemos una función, lo digo por mí, en Zárate, yo soy de Zárate, de la provincia de Buenos Aires, y es más, media hora menos, a las 8 fui a la iglesia y allí largué la clase de Müller que tenemos, nosotros tenemos un instituto Müller que funciona en nuestra iglesia. Bueno, fui, hicimos la presentación, bueno, me vine, dejé al hermano con la exposición y vine para acá y digo, no, no, yo estoy muy ocupado en las cuestiones que tiene que ver con mi iglesia. Y el Señor dice, yo ya sé eso, yo ya sé que son pequeños, sé que no tienen recursos, sé que están ocupados, pero ninguna de estas cosas restringe el rol misionero. El envío misionero es una responsabilidad de la iglesia grande. A veces decimos eso, no, las iglesias más poderosas son las más grandes, las que tienen otros recursos, están más desarrolladas en el tiempo. Nosotros recién arrancamos, recién empezamos, obviamente, entiendo que hay estas cuestiones que se plantean, pero nosotros entendemos que las iglesias más grandes son las que tienen las oportunidades. Pero el Señor no dice eso ahí. No dice, no, vos Pedro, como a vos te dejé la llave del reino de los cielos, te lo encargo a vos. No, se lo da todo. Y todos estaban de la misma manera, sufriendo sus impotencias y su incapacidad, y Dios sabiendo todo eso, dice, no, la responsabilidad es de todos ustedes. Otro puede decir, bueno, no hay entre nuestros miembros ninguno que tenga llamado misionero. Probablemente sea cierto, pero participar en la obra misionera no significa estrictamente encomendar misioneros. Hay muchas formas de hacerlo, lamentablemente no vamos a poderlo verlo hoy por una cuestión de tiempo, pero claramente existen un montón de otras formas de apoyar un llamado misionero. Pero además, es muy difícil que en una iglesia existan hermanos que tengan llamado misionero si la iglesia no tiene presente la obra misionera. No digo que no se dé, porque Dios es soberano, pero después si uno ve cuáles son las actividades o cuáles son las funciones de la iglesia tal de motivar la obra misionera, entenderemos que hay un montón de actividades o de cuestiones o de situaciones en que la iglesia puede proponer tener presente la obra misionera. Algunos dicen, tenemos hermanos capacitados, pero si se van ellos, la obra local se perjudicará. Otro gran motivo, y quizá este sea uno de los más presentes, más comunes, decir, no, no, no. Primero, los hermanos los mejores, por decir algo, permítame la expresión, usted sabe lo que estoy diciendo, no estoy hablando de capacidad humana, estoy hablando de aquellos que sirven al Señor de una manera con mayor devoción. No, ellos no. No, 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 porque si ellos se van, ¿qué pasará con la iglesia? Bueno, pregúntenle a Antioquía. Se fueron los mejores. Se fue Pablo y se fue Bernabé. Y la iglesia siguió.
y prosperó y fue un ejemplo en aquel tiempo. Es decir, todas estas son excusas que nosotros a veces ponemos, que la iglesia a veces ponen para el envío o para la participación dentro de la obra misionera. Otro dice, nosotros participamos orando, oramos por los misioneros y listo. ¿Está mal? No, que va a estar mal, está re bien. Ahora nosotros vamos a orar y está muy bueno que lo hagamos. Ahora, ¿se restringe a eso? ¿Nos tenemos que quedar conformes con eso? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero no desde nuestra imposibilidad. O sea, los discípulos estaban temerosos, teniendo miedo de abrir la puerta, porque estaba la puerta cerrada, porque por miedo a los judíos. ¿Qué le dice el Señor? Salgan. No le dice, bueno, no, sí, abran la puerta y déjenla abierta. No, no, abran la puerta y vayan afuera. Pero, Señor, afuera están los enemigos. Yo estoy con ustedes. Y si lo dice el Señor ahí en Juan, yo estoy con ustedes y voy a estar siempre con ustedes. Y entonces ahí es donde se potencia nuestro llamado misionero. Otros dicen, nosotros participamos ofrendando, y está muy bien. Algunos oran, otros ofrendan, algunos oran y ofrendan, las dos cosas, ¿no? Y los motivos que se nos ocurran aquí, ¿no? Ahora, al final, querido hermano, si uno toma el ejemplo de la iglesia, de la primera iglesia misionera, que no fue Jerusalén, que no fue donde estaban los apóstoles, sino Antioquía, nos damos cuenta que todas estas características pertenecían a ellos. Era una iglesia nueva, no tenían muchos recursos, porque ellos estaban esparcidos. Es decir, eran personas que estaban viviendo su fe en medio de enormes dificultades, mayores que las nuestras, no solamente económicas, sociales, religiosas, culturales. Ellos son los que llevan adelante el evangelio, y ellos encomiendan a Bernabé y a Pablo a la salida. Y estaban ocupados en el lugar donde Dios los había puesto. Estoy recorriendo de vuelta esto con el ejemplo de Antioquía, que ustedes conocen perfectamente bien, visto en los capítulos 11, 12 y 13, particularmente de Hechos de los Apóstoles, que no tenemos la oportunidad de leer hoy. Pero sí saber de que ellos tenían clara la responsabilidad que sobre ellos existía, ¿no? Ellos se habían dado cuenta que el Evangelio había llegado a ellos en medio de dificultad. Y en medio de esa dificultad, ellos tenían la convicción de seguir extendiendo el Evangelio. Y no se dejaron tapar por sus incapacidades. No. Tuvieron en claro este mandato del Señor. Así como Él me envió a mí, yo os envío a ustedes. Todas estas cosas pueden ser ciertas, pero no excluyentes. Dios las conoce y sabe cuáles son nuestras limitaciones. Y entonces, quiero motivarlos, querido hermano, con este pequeño enfoque. Vuelvo a decir, esto sigue y mucho, ¿no? Y podemos ver este rol, pero quiero motivarlos a que ustedes puedan, o a que podamos juntos, como responsables de las iglesias, que nos toca liderar o que nos toca pastorear sobre seguramente cosas que no somos dignos de tener, pero que sí podamos tener claro que la responsabilidad de la obra misionera es de tu iglesia, hermano, y de la mía. Ahora, no puedo quedarme cruzado de brazos con la responsabilidad. Si yo tengo que hacer para que la iglesia pueda tener un rol protagonista o protagónico en la obra misionera. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo educar. Aquí tenemos algunos ejemplos nada más. Y con esto quiero cerrar, estoy controlando el tiempo para no excederme. En Antioquía, capítulo 11 al 13 del libro de los Hechos, había una atmósfera propicia. Y aquí lo dice claramente, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea, había una iglesia completa, con el ejercicio de aquellas cuestas que en aquel tiempo, acá la palabra profeta no está hablando de profecías, sino que está hablando de sabios, de aquellos que conocían, había maestros, no sé, gente había que conocía, sino había gente que enseñaba. Bernabé, aquí nombra a los que estaban, dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame de Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Es decir, había... una iglesia que tenía presente la obra.
¿Y por qué lo digo? Porque la iglesia inmediatamente oye a la voz de Dios y encomienda a Bernabé y a Saulo. Era una iglesia que estaba preparada, predispuesta, enseñaban la palabra, ministraban la palabra y avanzaban con la extensión del evangelio. Entonces era obvio o era lógico que desde allí surgiese el primer proyecto misionero, aparte del Señor Jesucristo, por supuesto, que se conoce en la Biblia. Porque la iglesia tenía una atmósfera propicia. La mía lo tiene, la tuya lo tiene. La iglesia tiene que tener un rol educativo barra formativo de la obra misionera. No, no nace sola. Si nosotros no tenemos presente la obra misionera en nuestras reuniones de oración, si nuestros niños en la escuela dominical no escuchan historia misionera, si en nuestras reuniones de ministerio a veces no invitamos misioneros, o si en nuestras conferencias misioneras no traemos misioneros o no lo hacemos participantes, y si nuestras ofrendas no van destinadas a una parte de ellas, al menos, obviamente, a la obra misionera, si en nuestras de oración no tenemos presente la vida de cada uno de los misioneros, y seguramente va a ser difícil que surjan iniciativas misioneras de una iglesia que no la tiene presente la obra. Pero el tenerla presente es una responsabilidad mía, en primer lugar, y suya, querido hermano, que estamos llevando adelante las riendas de una iglesia que maneja el Señor. Y si la cabeza es misionera, es claro que el cuerpo es misionero. Entonces, la iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene que tener una mirada visionera plasmada en una realidad, en nuestro caso, por ejemplo, de una atmósfera propicia. Además, había una instrucción sistemática. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La iglesia enseñaba la palabra. Y cuando uno enseña la palabra, no puede dejar de enseñar la obra misionera. Porque la obra misionera está en la palabra. Es parte de la enseñanza bíblica. Entonces, esto es fundamental que nosotros podamos considerarlo. Y voy rápido por amor al tiempo. Esto a mí me emociona ver este hombre. Bernabé, yo creo, en mi opinión, esto personal, que somos injustos con Bernabé. ¿Por qué injusto? Porque nosotros hablamos de los viajes misioneros de Pablo. Ahora, la Biblia, cuando los nombra juntos, los nombra primero a Bernabé y después a Pablo. Y Bernabé y Pablo fueron enviados a Jerusalén, y Bernabé y Pablo, o sea, y Bernabé y Saulo, ¿no? Pero Bernabé tiene una actitud extraordinaria aquí, evitar el personalismo. Dice, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. El número uno de Antioquía era Bernabé, y no tuvo ningún problema en cuanto escuchó de Saulo de Tarso, o de Pablo, ir a buscarlo, sabiendo que a partir de ahí él ocupaba otro lugar diferente. Era, permítame una expresión muy humana, ¿no? Era como que vos jugué de 10 en tu equipo y lo vayas a buscar a Messi. Y vos sabés que no juega más, porque está él. Bueno, a Bernabé no le importó. No le importó el personalismo. No pensó egoístamente. Pensó en el beneficio de la obra. A veces hacemos al revés, como decía hace un ratito. A veces sí, llévate cualquiera, pero este no, porque es el mejor. Es más, otra vez si se ve mucho en la organización, llévate este otro, porque este otro no lo queremos acá. Pero bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Pero muchas veces retenemos, pensamos egoístamente. Por supuesto que hay un propósito de Dios, pero está claro que el lugar de desarrollo de la vida ministerial de Pablo comenzó en Antioquía. Él durante algunos años estuvo allí enseñando la palabra y fue de bendición a aquella iglesia hasta que llegó el punto en que Dios lo llama, tanto a Bernabé como a Pablo, a la obra misionera y los dos salen a la obra. No pensó Bernabé en el personalismo. Bernabé fue a buscar a Pablo sin pensar en él. No le importó, tenía claro cuál era su rol. Tiene que haber apertura y generosidad. Fíjense lo que dice aquí la Escritura.
Ellos tuvieron en cuenta a los demás. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual hicieron efectivo, o en efecto hicieron, enviando a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí había una iglesia que pensaba en los demás, abierta. Fíjense, conceptualmente y racionalmente, esto es incorrecto. Antioquía ayudando a la iglesia que estaba en Judea. Raro esto, ¿no? Debe ser al revés. Antioquía, con sus limitaciones y con toda la problemática que tenía, propia de la sociedad en la que estaba, esta iglesia ayuda a Judea. Sin embargo, Dios puso en el corazón de estos hermanos, se movieron, se motivaron, seguramente se han privado ellos de cosas y ayudaron a aquellos que necesitaban. Había una apertura y generosidad a favor de los demás, no solamente en lo económico. Y la generosidad que lleva a decir, hay otros lugares donde el Evangelio tiene que prosperar, que ser llevado. Y dice, no, 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 nosotros nos quedamos acá, porque este es nuestro lugar, Dios nos puso acá. Está perfecto, hermano, está muy bien eso. Yo sigo en Zárate, claramente. No estoy diciendo que yo lo haga, estoy diciendo que la iglesia en la que nosotros nos toca desarrollarnos actividades sean iglesias que motiven esta apertura y generosidad. Si el Señor me llama a mí, iré, claramente. Tengo 63 años, pero estoy abierto siempre a que cuando el Señor lo muestre en mi vida, si es que lo muestra, hasta ahora me muestra que me tengo que quedar acá. Si el Señor lo muestra, bueno, también tendremos que tener esa apertura en lo personal y en lo eclesiástico. Responsabilidad y ejemplo personal. No solo consideraban la necesidad de otras partes, sino que participaban con ella. Ya lo leímos hace un ratito, ¿no? Ellos pensaron, ¿no? En otros lugares. Entonces, habiendo ayunado y orado, ya leímos otros versículos, le impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Es decir, ellos pensaron en aquellos que necesitaban el Evangelio y no tuvieron ningún resquemor en enviar a aquellos viendo las necesidades de los demás. Y bueno, y la iglesia, fíjense lo que dice acá a la vuelta, con esto termino, esta iglesia tenía interés por la obra. Ellos vuelven en su primer viaje misionero, Hechos 14, de 27 a 28 dice, y habiendo llegado, se refiere a Pablo y Bernabé, y reunido a la iglesia está presente allí. Refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Es decir, vuelven de su viaje misionero, reúnen a la iglesia alrededor de ellos, no dice una parte, dice la iglesia, reunido la iglesia, está toda la iglesia ahí presente, porque a la iglesia le interesa la obra, está presente con ellos. Y esto es importantísimo que lo desarrollemos en nuestra iglesia, el interés abierto por la obra misionera. Pero ahora hay algo importante en ellos, y lo quiero rescatar. Ustedes sabrán, tanto como yo, o más que yo, que no les fue fácil. Si bien el primer viaje misionero fue el más corto de todos, fue la primera experiencia misionera. Y sufrieron persecuciones, y sufrieron contradicciones, y estuvieron contrariados, y tuvieron que dormir bajo el agua, y los agarraron tormenta, y bueno, todo lo que se imaginan que pasa durante un tiempo de peregrinar en aquel tiempo. Hoy en día tenemos otros recursos, en aquel tiempo no estaban. Había que enfrentarlo. Ahora, a mí me encanta esta expresión, ¿eh? ¿Qué refirieron? Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. A veces cuando escuchamos y sé que muchas veces yo mismo lo hago, cuando escuchamos sobre una determinada experiencia, por ejemplo, de un trabajo en la iglesia o de un rol que Dios nos ha dado, generalmente contamos aquellas cosas que nos sucedieron en contra. Decimos, uy, nos tocó caminar mucho, uy, nos tocó, y muchas veces lo escuchamos en la iglesia esto. Uy, hermano, a mí me toca limpiar, usted no ensucie, porque si yo no, si usted ensucia, y vienen y nos retan porque ensuciamos, pero ensuciamos predicando el evangelio, ensuciamos la iglesia porque traemos gente para que venga a escuchar la palabra. No, pero bueno, pero después mucho trabajo para limpiar. Entonces, uno está preponderando arriba de la obra el sufrimiento de uno. Ellos no.
Ellos refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta a la fe de los gentiles. No dice que se hayan conmiserado ellos mismos, no. Contaron cómo el esfuerzo de aquellos hermanos que lo encomendaron, que los enviaron y que se privaron de ellos tuvo resultado porque el Evangelio llegó a los gentiles. ¿La pasaron feo? Seguro, pero no lo cuentan. Porque están superponiendo, poniendo sobre las dificultades, la bendición de haber participado en la obra. Entonces, creo que esto es trascendental, que lo tengamos presente cada uno de nosotros en nuestro andar. Esperamos que la palabra sea de bendición para su vida y repercuta para el bien de los que los rodean. Por consultas o consejería, escríbanos a hombresdecristo1@gmail.com. Hasta la próxima, Dios mediante.